Una historia de cambios, conflictos y esperanza desde 1991. Esto es un video ilustrativo sobre la séptima papeleta y el acontecimiento de cómo llegó la Constitución Política de 1991. Nació en una época difícil. El país venía de años marcados por la violencia, el narcotráfico, la crisis institucional y la desconfianza ciudadana. En ese contexto nació el movimiento de la séptima papeleta, impulsado principalmente por los jóvenes estudiantes que pidieron una nueva constitución para renovar la democracia colombiana. Ese movimiento fue clave para abrir el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente y la creación de la Constitución Política de 1991. La Constitución reconoció a Colombia como un Estado social de derecho, creó nuevos mecanismos de protección como la acción de tutela y amplió el reconocimiento de los derechos fundamentales. Pero mientras el país intentaba construir una democracia más participativa, también enfrentaba grandes desafíos. A finales de los años 90 y a inicios del siglo XXI, apareció el Plan Colombia, una estrategia apoyada por Estados Unidos de Norteamérica para combatir el narcotráfico, fortalecer las instituciones y enfrentar a los grupos armados ilegales. Así comenzó una nueva etapa en la historia reciente del país, una Colombia que buscaba modernizarse, pero que seguía marcada por la guerra, la desigualdad y la necesidad de encontrar caminos de paz. Con el inicio del siglo XXI, Colombia vivió uno de los momentos más intensos de la historia política, el conflicto armado, que seguía afectando a muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se implementó la política de seguridad democrática, cuyo propósito era recuperar el control del territorio, fortalecer la presencia del Estado en algunas zonas y permitir la movilidad por las carreteras, lo que redujo la presencia visible de algunos grupos armados. Sin embargo, también dejó fuertes debates sobre los derechos humanos, sobre los desplazamientos, víctimas y el papel de la fuerza pública en los conflictos. En ese mismo periodo se aprobó la reelección presidencial, lo que permitió que Álvaro Uribe fuera elegido por un segundo mandato. Este hecho cambió la dinámica total de los partidos políticos y abrió una discusión sobre el equilibrio de los poderes, la continuidad de los proyectos de gobierno y los límites del presidencialismo. Con el paso de los años, también surgieron nuevos movimientos y partidos políticos. Colombia dejó de estar dominada por únicamente los partidos tradicionales, sino que también empezó a verse con más fuerza la presencia de movimientos alternativos, sectores independientes y propuestas de la izquierda. Este cambio mostró que la ciudadanía buscaba nuevas formas de representación política. Uno de los hechos más importantes del siglo XXI fue el llamado proceso de paz con las FARC, que fue liderado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Este acuerdo buscó ponerle fin a décadas de conflictos armados con esta guerrilla, promover la reincorporación de sus integrantes a la vida civil y abrir espacios para la verdad, la reparación y la no repetición. Aunque el acuerdo no resolvió muchos problemas del país, pero sí representó un momento histórico. Colombia empezó a verse con más fuerza política, con más fuerza de víctimas, memoria, reconciliación y la construcción de paz en todos los territorios. En lo económico, Colombia vivió grandes transformaciones. Desde los años 90 se impulsó la apertura económica que buscaba integrar a Colombia con más mercados internacionales. Más adelante se fortalecieron los tratados de libre comercio con la intención de ampliar exportaciones, atraer inversión extranjera y modernizar la economía. Sin embargo, estos procesos también generaron que los productores nacionales campesinos, pequeñas, medianas y grandes empresas tuvieran que competir con muchos productos extranjeros. En el tema del contexto social, Colombia también fue cambiando.
los movimientos estudiantiles, los campesinos, los indígenas, las feministas, los ambientalistas, los ciudadanos comenzaron a tener mayor visibilidad. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta para denunciar, para convocar y expresar inconformidades. Este es un claro ejemplo que el país se movilizó en importantes zonas, especialmente en los últimos años, donde muchas personas salieron a las calles para reclamar mejores condiciones de salud, de vida, de seguridad social, de empleo, de justicia social y de participación. Pero lastimosamente luego llegó el COVID-19, que realmente fueron los momentos más difíciles para Colombia y para todo el mundo, donde Colombia afectó al empleo, afectó los ingresos de las familias, afectó empresas, afectó la salud mental y la economía de muchas empresas que realmente dependían de esos trabajos. Pero realmente tuvieron efectos negativos en producción, en empleo. En todos estos temas la pandemia también mostró con claridad que la desigualdad del país existe. No todos tenían acceso a internet, a salud de calidad, a trabajar desde casa, a condiciones dignas de estudiar, pero también demostró la capacidad de muchas organizaciones y comunidades para organizarse, ayudarse y adaptarse. Hoy, al mirar el camino desde 1991 hasta la actualidad, se puede decir que Colombia ha sido un país en permanente transformación. La Constitución del 91 abrió una puerta hacia una democracia más participativa, pero los conflictos sociales, políticos y económicos han demostrado que escribir derechos en una Constitución no es suficiente. También es necesario hacerlos realidad en la vida diaria de las personas. Estos acontecimientos influyen directamente en nuestros territorios, especialmente como en el Huila. En las regiones como el Huila, por ejemplo, los cambios políticos, económicos y sociales se reflejan en la vida de las comunidades, en el acceso a las oportunidades, en el desarrollo rural, en el turismo, en la educación, en la desigualdad social y en la seguridad y la participación ciudadana. El conflicto armado también afectó a muchos territorios, pero también dejó aprendizajes sobre la importancia de la paz, la apertura económica y los tratados de libre comercio que trajeron oportunidades a los comerciantes, pero también exigieron que los productores, empresarios y emprendedores fueran más competitivos. La pandemia mostró la necesidad de fortalecer la salud, la tecnología, la educación y la solidaridad comunitaria. Por eso, la historia reciente de Colombia no debe verse solo como una serie de hechos políticos, sino como una historia de personas, de familias y comunidades que han resistido, se han adaptado y siguen buscando un mejor futuro. Colombia ha cambiado desde el 91, pero todavía tiene grandes retos. Reducir la desigualdad, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y proteger los derechos humanos, generar empleo digno, cuidar el medio ambiente y construir una paz real. La enseñanza que deja esta historia es que el país no solamente se transforma, también desde los gobiernos, sino que también desde la participación de los ciudadanos. Cada territorio tiene un papel importante en esta construcción. Colombia sigue siendo una historia abierta y nosotros también hacemos parte de su próximo capítulo. Muchas gracias.